Los días después de las fiestas en Chicago siempre traían una tristeza particular, un deshielo gris y húmedo donde el olor persistente del pino del árbol de Navidad ya tirado se mezclaba con el aguanieve de la ciudad. Afuera, en la calle, la gente por fin estaba quitando las luces festivas, pero dentro de nuestro condominio apenas comenzaba a gestarse una tormenta. Me llamo Emily, tengo 37 años y soy diseñadora de interiores freelance. Mi hijo Leo tiene 6 años y está en primer grado. Mi esposo Mark trabaja en el negocio de importación y exportación, lo que significa que viaja mucho. Solía decirme que tener un hombre ocupado y ambicioso era algo bueno, hasta que esa ocupación se volvió un silencio frío y distante. Vivíamos con los padres de Mark, Margaret y Arthur, en un condominio en el norte cercano que estaba a nombre de Mark y mío. Mi suegra Margaret era una mujer que vivía y respiraba por las apariencias y el estatus social. Hablaba con un tono suave y delicado, pero cada palabra era una aguja perfectamente dirigida que encontraba justo el punto donde más dolía. Mi suegro Arthur era un hombre de principios. Adoraba a su nieto, pero rara vez intervenía. Era un lunes por la mañana a mediados de enero, uno de esos días húmedos en los que el suelo de madera pulida se sentía pegajoso bajo los pies. Yo estaba preparando avena para Leo, calentando un poco del jamón que había sobrado de las fiestas e intentando hacer malabares mentalmente entre llevar a mi hijo a la escuela a tiempo y enviar nuevos diseños a un cliente. Todo lo que quería era una mañana tranquila, pero en esta casa la paz era un lujo por el que había que suplicar. Margaret salió de su habitación y recorrió la cocina con la mirada antes de detenerse en el escurridor de platos. Cuando tienes invitados, la casa debería estar presentable. Dejar cosas así fuera, la gente hablará. Mis manos se quedaron quietas sobre la estufa. Mantuve la voz educada. Claro, los guardaré ahora mismo, Margaret. Ella no respondió. En cambio observó a Leo mientras luchaba con los cordones de sus zapatos. Él levantó la vista. Abuela, hoy tengo un examen de ortografía. Margaret solo gruñó y luego volvió a mirarme. Llévalo a la escuela, pero vuelve directo. Tenemos cosas que hacer por aquí en los próximos días, cosas grandes. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, su teléfono sonó. El nombre de Mark apareció en la pantalla. Como era su costumbre, una costumbre que ahora me daba cuenta que era una actuación para mi beneficio, puso la llamada en altavoz. La voz de Mark era cortante e impaciente. Mamá, escucha. No tienes que echarla directamente. Solo haz que quiera irse por su cuenta. Me quedé inmóvil. El tazón de avena en mis manos estaba caliente, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Margaret dejó escapar un pequeño murmullo satisfecho. ¿Y las cerraduras? Espera a que saque a Leo y entonces cámbialas, dijo Mark con un tono clínico, como si lo hubiera ensayado. Si alguien pregunta, di que la cerradura vieja se atascaba y que un cerrajero vino a arreglarla. Nada de drama. Solo asegúrate de que no pueda volver a entrar. Durante unos segundos el único sonido que oía era el golpe frenético de mi propio corazón. El condominio estaba a nombre de los dos, y aún así en boca de mi esposo yo era una intrusa a la que había que dejar fuera. El corte más profundo era la humillación ocurriendo justo delante de la mujer que ya me despreciaba. La voz de Mark se suavizó un poco. Tienes que prepararte para recibir a nuestra invitada. Sé fuerte, mamá. Yo me encargo de todo. Invitada. Lo entendí al instante. Las cosas grandes que ella estaba preparando no eran un evento, era una persona, un reemplazo, y yo solo era el estorbo que había que retirar. No te preocupes, hijo, dijo Margaret con voz firme. Sé exactamente qué hacer. Tragué saliva con dificultad. Quería gritar, exigir una explicación. ¿Qué crees que soy? Pero miré a Leo, que merecía una mañana normal, no una llena del sonido de adultos destruyéndose con palabras. Nos enseñan a lavar los trapos sucios en casa, pero esto no era cuestión de apariencia, era cuestión de proteger a mi hijo. Arthur salió del salón. Me miró con una expresión imposible de leer. No tomó partido, pero su mirada fue una advertencia silenciosa. Mantén la calma. Sabía que tenía razón. Si explotaba, la primera víctima sería Leo.
Me arrodillé y acomodé el cuello de la camisa de mi hijo. ¿Tienes tu chaqueta? Afuera está húmedo. Te vas a resfriar. Leo tomó mi mano, sus pequeños dedos cálidos entre los míos. Ese calor estabilizó mi temblor. Recordé algo que mi propia madre siempre decía. Mantén la cabeza fría y podrás mantener un techo sobre la cabeza de tu hijo. El techo no era solo el techo y las paredes, era todo nuestro mundo. Antes de irnos, mis ojos se desviaron hacia el pequeño cuenco junto a la puerta donde guardábamos las llaves de repuesto. No las toqué, solo tomé nota mental. Planeaban cambiar las cerraduras de la puerta. Yo tenía que empezar a pensar en aferrarme a las llaves de mi propia vida. Margaret nos acompañó hasta la puerta con un tono cargado de condescendencia. Vamos, y vuelve directo. Nada de perder el tiempo. Logré esbozar una sonrisa débil. Claro, solo dejaré a Leo en la escuela y volveré enseguida. La pesada puerta del condominio se cerró detrás de mí con un clic. Mi reflejo era una mancha borrosa en la placa de latón pulido con el número. Seguía siendo yo, la nuera que llamaba a Margaret por respeto. Pero desde el momento en que escuché esa llamada supe que algunas grietas no hacen ruido. Son como una humedad silenciosa que se filtra y te cala hasta los huesos. Solía creer que si eres una buena persona, te pasarán cosas buenas, que poner la otra mejilla era una virtud, pero hay una diferencia entre mantener la paz y dejar que alguien te pase por encima. Ahora solo creía una cosa. La amabilidad necesita una columna vertebral, de lo contrario la gente la confunde con debilidad. Y yo había terminado de ser débil. Después de dejar a Leo en la escuela conduje de regreso con el corazón pesado en el pecho. Las calles de Chicago después de las fiestas todavía tenían alguna que otra cadena de luces, pero el frío húmedo del invierno era implacable. Al llegar al edificio dudé un momento antes de pulsar el botón del ascensor. La voz de Mark resonaba en mi cabeza como un cubo de agua helada cayéndome por la espalda. Dentro, Margaret se había cambiado a un conjunto deportivo entallado, oscuro e impecable. Curiosamente no estaba dando órdenes como de costumbre. Caminaba de un lado a otro, miraba su reloj y luego el espejo del pasillo como si esperara a alguien importante. Entré. Ya volví. Hizo un gesto despectivo con la cabeza, con los ojos pegados al teléfono que estaba boca arriba sobre la mesa de café. Vi cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con notificaciones, y entonces apareció un nombre. Valerie. Margaret lo agarró de inmediato y contestó activando la videollamada. En la pantalla apareció una mujer joven, quizá de finales de los 20, con el cabello suavemente rizado y una sonrisa perfectamente calculada. Su voz era pura miel. Margaret, hola. ¿Cómo ha estado? Soy Valerie, la amiga de Mark. La palabra amiga se alargó, suave como seda y afilada como una navaja. Yo estaba en el rincón de la cocina enjuagando una taza de café, escuchando cada palabra. El agua fría del grifo no era tan fría como la sensación que subía por mi espalda. El rostro de Margaret se iluminó con una sonrisa auténtica, una que hacía años que no dirigía hacia mí. Valerie, querida, qué sorpresa tan encantadora. Me has pillado en el momento perfecto. Valerie inclinó la cabeza. Oh, qué bien. Un amigo me trajo algunas cosas de Europa y aparté un pequeño detalle para usted. Un suero antiedad muy bueno y unos chocolates suizos importados. Espero que le gusten. Volveré a Estados Unidos en unas semanas y me encantaría pasar a saludarla como es debido, si no le molesta. Casi me reí en voz alta, una risa amarga y dolorosa. Sueros y chocolates para mantener a mi suegra feliz y saludable mientras conspiraban contra mí. La vida era realmente algo increíble. A veces los sobornos más efectivos no vienen en sobres, sino en cajas de regalo bellamente envueltas. Margaret sonreía radiante. ¿Molestar? No digas tonterías, querida. Eres muy considerada. ¿Cómo está Mark por allí? ¿Trabaja mucho? La sonrisa de Valerie era cómplice. Oh, Mark está muy ocupado. Habla de usted todo el tiempo, ¿sabe? Me dijo que lo primero que tenía que hacer cuando regresara era venir a verla. Sentí la garganta cerrarse. Mark hablaba de su madre, hablaba de ella, y de su hijo, y de su esposa.
Probablemente solo me mencionaba cuando necesitaba dar una orden. Margaret hablaba como si presumiera de una posesión valiosa. Sí, siempre ha sido ambicioso. Así debe ser un hombre. Nadie llega lejos quedándose encerrado en la cocina, ¿verdad? Me lanzó una mirada rápida y directa. Yo mantuve la cabeza baja enjuagando la taza, mi voz interior repitiendo sin parar: mantén la calma, no caigas en su trampa. En la pantalla Valerie fingió ruborizarse. Bueno, solo espero ganarme su aprobación. Claro que sí, querida. Una chica con tan buen juicio y buen corazón. La sonrisa de Margaret se apagó un poco mientras adoptaba un tono confidencial. Pero sabes, formar parte de una familia requiere cierta conciencia. Tienes que saber cuál es tu lugar. No soporto cuando la gente se siente demasiado con derecho. Casi se me cayó la taza. Esa última frase no era para Valerie. Era una daga dirigida directamente a mí, envuelta en suficiente cortesía como para negar cualquier mala intención. La llamada terminó. Margaret dejó el teléfono como si acabara de cerrar un gran negocio. Se levantó, miró el salón y empezó a dar órdenes disfrazadas de recordatorios amables. Emily, limpia la mesa de café y esas cortinas necesitan lavarse. Los suelos también necesitan pulirse. Tenemos una invitada importante y no voy a permitir que piense que vivimos en la suciedad. Respiré hondo. Invitada importante. Lo dijo con énfasis. Si reaccionaba me acusaría de ser una esposa celosa y amargada. Si me quedaba callada me pisotearía. Elegí un tercer camino, obedecer pero con conciencia. Sí, claro, me pongo ahora mismo. Fui al cuarto de lavado, con las manos ocupadas pero la mente acelerada. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono, no para desahogarme sino para documentar. 15 de enero, videollamada de Valerie, promesa de regalos, referencia de Margaret a una invitada importante. Eran como ladrillos. No sabía qué construiría con ellos más adelante, pero sabía que para mantenerme firme necesitaba una base. Margaret volvió a hablar por teléfono, deshaciéndose en elogios con alguien. Solo alcancé a oír fragmentos. Sí, de una familia muy buena, muy educada, sabe comportarse, no como algunas. La frase quedó en el aire, pero yo sabía exactamente a quién se refería. Me estaban comparando y evaluando como si fuera un trozo de carne en una charcutería. Apreté el mango de la aspiradora y me dije a mí misma: ellos pueden sostener la balanza, pero yo no tengo que subirme a ella. Arthur salió de su despacho con un periódico en la mano. Vio el ajetreo de Margaret y mi limpieza silenciosa y metódica. Su mirada se detuvo un momento en el teléfono de la mesa de café. No preguntó ni reprendió. Solo murmuró como para sí mismo. Todo este drama entre adultos. Quien sufre es el niño. Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron durante un segundo antes de que se girara. En ese segundo supe que no era ciego a lo que pasaba. Simplemente elegía quedarse al margen, sin querer empeorar las cosas, pero tampoco completamente ignorante. Al caer la tarde el aire húmedo empañó las ventanas. Terminé con las cortinas y las colgué a secar en el baño de invitados. Margaret pasó y asintió con aprobación. ¿Ves? Cuando cooperas puedes quedarte. La miré y una calma extraña se instaló en mí. Quedarte. Así que ya no era mi casa. Era un lugar donde mi presencia estaba sujeta a revisión. Recordé el viejo dicho: más vale pájaro en mano que ciento volando, pero para que un pájaro pueda elegir su arbusto primero necesita alas. Esa noche cené con mis suegros como si nada hubiera pasado, pero ya no era la mujer que solo sabía agachar la cabeza. Empezaba a ver el cuadro completo pieza por pieza y cuando lo ves ya no puedes fingir que estás ciega. A la mañana siguiente me levanté antes de que sonara la alarma, no por diligencia sino porque en esta casa dormir 10 minutos extra era una falta castigable. La humedad de Chicago seguía allí, el suelo frío bajo mis pies. Preparé panqueques para Leo y unos huevos revueltos mientras lo escuchaba pronunciar palabras de su libro de lectura. Viendo cómo su pequeña boca formaba cada letra hice una promesa silenciosa. No importaba qué tormentas se estuvieran formando, para él yo siempre sería el ancla.
Margaret salió con un cardigan fino sobre los hombros. Miró los panqueques. Demasiado azúcar. Lo pondrá hiperactivo y los huevos están demasiado cocidos. Un niño no puede masticar eso. Una madre debería saberlo. Dejé el tenedor y mantuve la voz tranquila. Lo tendré en cuenta la próxima vez. Margaret. Esta mañana estaba un poco distraída. Ella no quería una explicación. Quería una admisión de culpa. Reforzaba su autoridad. Lo entendía, así que no discutí, pero sus palabras ya no me atravesaban como antes. Después de dejar a Leo en la escuela me enterré en el trabajo. Un cliente necesitaba revisiones en el diseño de un dormitorio y tenía que terminarlas antes del mediodía. Coloqué mi portátil en la mesa del comedor con un ojo en la pantalla y otro en la olla de sopa que hervía en la cocina. Mi vida se había convertido en caminar por una cuerda floja con fuego en ambos extremos. Alrededor de las 10 de la mañana, Margaret me llamó al salón. Estaba sentada con el libro de gastos del hogar, un libro en el que antes se me invitaba a participar pero del que ahora me habían apartado como si fuera un posavasos. La factura de la electricidad ha subido otra vez. Debes ser tú con tu computadora y las lámparas encendidas todo el día. Mujeres que fingen trabajar pero ni siquiera contribuyen como deben. Levanté la vista. Era ella quien mantenía la calefacción a temperatura tropical, pero el comentario no tenía que ver con hechos, sino con hacerme sentir como una aprovechada. Tendré más cuidado. Deberías haber tenido cuidado hace mucho, resopló. Y sobre esa cuenta de ahorros conjunta. Le he dicho a Mark que una mujer no debería estar a cargo del dinero. Un hombre tiene que encargarse de la visión general. Me quedé helada. La cuenta de ahorros conjunta. Lo mencionó con tanta naturalidad. Era el sudor y las noches de trabajo de los dos. No pregunté qué sabía ni dejé que se notara nada. Solo asentí. Dentro de mí empezó a sonar una nueva alarma. Esa tarde recibí un mensaje de Mark. No preguntaba cómo estaba Leo. No preguntaba cómo estaba yo. Solo una frase seca. No compliques las cosas en casa. Miré la pantalla y solté una risa hueca y sin alegría. La gente solo teme las complicaciones cuando esconde algo que no es simple. No respondí. Estaba aprendiendo el poder del silencio estratégico. Cuando recogí a Leo en la escuela entró corriendo feliz. Mamá, saqué una estrella en mi examen de ortografía. Me agaché para abrazarlo y besarle la frente, pero detrás de mí la voz de Margaret cortó el momento como un vidrio. Una estrella está bien, pero tienes que aprender modales. Entraste sin saludar a nadie. Eso es grosero. Leo se encogió. Lo siento, abuela. Hola, abuela. Me miró con los ojos preguntando qué hice mal. Me dolió el corazón. Lo llevé a su habitación para que se cambiara. No le enseñaría a contestar mal a sus mayores, pero sí a ser amable consigo mismo. Hiciste lo correcto al saludar, susurré, pero no hiciste nada malo por estar feliz. Está bien ser feliz mientras no faltes al respeto. Leo asintió y luego preguntó con voz pequeña. Mamá, ¿por qué la abuela siempre está enfadada contigo? La pregunta inocente cayó en mi alma como una piedra en agua quieta. Me senté a su lado y elegí mis palabras con cuidado. La abuela es muy directa. Vemos las cosas de forma diferente y a veces eso es difícil, pero yo te quiero y por eso intento hacerlo lo mejor posible. Me rodeó el cuello con sus brazos. Te quiero, mamá. Giré la cabeza escondiendo las lágrimas que me llenaban los ojos. El amor de un niño puede hacer que una mujer se sienta invencible y al mismo tiempo increíblemente frágil. Más tarde esa noche, mientras sacaba el jarabe para la tos de Leo del botiquín, vi a Arthur ordenando los estantes. Sin mirarme empujó el frasco pequeño hacia adelante. El niño ha estado tosiendo. Este clima húmedo lo provoca. Su voz era baja. Dale la dosis correcta. Gracias, Arthur, dije. Se detuvo un momento y añadió, aún sin mirarme. Pase lo que pase, piensa primero en el niño. Me ardieron los ojos. No preguntó qué pasaba ni me dijo que no armara un escándalo. Solo me recordó mi ancla, lo único que evitaría que me arrastrara mi propia rabia.
Esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en la mesa del comedor y abrí mi aplicación bancaria. Ya no buscaba con pánico, buscaba con un propósito frío y claro. Deslicé el historial de transacciones. Había retiradas pequeñas, lo bastante pequeñas para pasar desapercibidas individualmente, pero regulares y metódicas. Era como si alguien extrajera sangre gota a gota para que la víctima no se desmayara. Cerré la aplicación y dejé el teléfono. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Estaban usando el tiempo para desgastarme, para erosionar mi dignidad, mis derechos como esposa y mi derecho a la casa que llevaba mi nombre. Pero si el agua puede desgastar la piedra también puede detener un río. Solo tiene que estar en el lugar correcto. Entré en la habitación de Leo y lo miré dormir con la mano aún aferrada a un crayón verde. Le acomodé la manta y apagué la luz. En la oscuridad ya no rezaba por una paz que dependiera de la misericordia de otros. Rezaba por la claridad para caminar el camino que necesitaba caminar con la cabeza en alto. El fin de semana siguiente Margaret organizó su brunch anual después de las fiestas, una tradición que según ella traía buena suerte. Yo sabía que en realidad era una oportunidad para presidir su pequeño tribunal social, y si era posible, darle una lección de humildad a su nuera. Me envió temprano al mercado con una lista exigente. El salmón debía ser salvaje, los espárragos finísimos y el pan de masa madre de una panadería específica. Cumplí, no por miedo sino porque quería que el día transcurriera tranquilo por Leo. Al mediodía llegaron los familiares. Una tía de Mark miró el salón y dijo alegremente: «Margaret, les está yendo muy bien este año. El lugar se ve maravilloso». Margaret alisó su suéter de cachemira. «Oh, todo es gracias a Mark. Trabaja muy duro. Eso es lo que hace un verdadero hombre». Luego se volvió hacia mí. Sus palabras fueron como sal sobre una herida abierta. Una nuera solo tiene que mantener la casa en orden, no volverse ambiciosa con otras cosas. Coloqué una bandeja de aperitivos en la mesa y sonreí. «Sí, claro». La tía me miró de arriba abajo. «Diseñadora de interiores. Suena muy elegante. Debes ganar buen dinero». Antes de que pudiera responder, Margaret intervino con una mezcla de risa y desprecio. «Oh, es solo un hobby. El hombre de la casa se encarga de las finanzas. Cuando una mujer se involucra demasiado con el dinero, arruina una familia». Algunas personas rieron. Me ardían las orejas, pero me senté y empecé a cortar un trozo de quiche para Leo. No convertiría un brunch familiar en un campo de batalla. Pero Margaret no había terminado. A mitad de la comida dejó el tenedor y suspiró dramáticamente. «Es tan difícil. Algunas personas llegan a tu casa y actúan como si fueran los dueños. Si dices algo eres una suegra difícil. Si no dices nada la casa se viene abajo». La tía intervino de inmediato. «Tienes razón. Una nuera en cierto modo sigue siendo una invitada. Tiene que saber cuál es su lugar». Me enderecé en la silla. «Invitada». La palabra fue una bofetada. Yo era la esposa de Mark, la madre de Leo, copropietaria de ese condominio, y en sus bocas era una invitada. Miré a Arthur. Seguía comiendo en silencio, pero justo cuando Margaret estaba a punto de lanzar otra diatriba dejó el tenedor. Su voz no fue alta, pero silenció la mesa. «Seamos cuidadosos con lo que decimos delante del niño. Tiene edad suficiente para recordarlo». Eso fue todo. La conversación cambió de inmediato. Margaret, visiblemente incómoda, se ocupó de la ensalada. «Siempre te preocupas demasiado, Arthur». Él no respondió. Simplemente se excusó y volvió a su despacho. Era su manera de ayudar, no una defensa directa, pero suficiente para detener el ataque. Después de la comida estaba en la cocina lavando los platos mientras escuchaba el murmullo del salón. Margaret volvía a presumir de la invitada importante que vendría, de los regalos caros y de personas que no saben cuál es su lugar. No salí. No le daría la satisfacción de verme afectada. Cuando terminé fui al botiquín por el jarabe de Leo. Junto a un frasco de aspirinas había un pequeño papel doblado colocado con intención. Lo abrí. Era un número de teléfono y un nombre: Henry Cole, abogado.
Debajo, con la letra ordenada de Arthur, una nota breve. Para asuntos familiares. Llama si lo necesitas. Me quedé allí inmóvil. Por primera vez sentí que no estaba acorralada. Miré hacia el despacho. Arthur estaba en la puerta sin mirarme. Asintió levemente, casi imperceptible, y volvió a entrar. No hubo explicación. Lo entendí. Era su manera de ofrecerme una salida mientras mantenía la frágil paz familiar. Esa noche, cuando los invitados se iban, Margaret pasó frente a la puerta de mi habitación y dijo lo bastante alto para que la oyera. «Sabes, si la cerradura de la puerta principal empieza a fallar, quizá tengamos que llamar a un cerrajero. Es algo normal, nada personal». Levanté la vista del libro que le estaba leyendo a Leo con expresión tranquila. «Claro, Margaret. Las cosas se rompen. Hay que arreglarlas». Pareció sorprendida. Esperaba pánico, pero no le di nada. Esa noche no lloré. Me senté en mi pequeño escritorio e hice algo que llevaba tiempo posponiendo. Tomé fotos de todos los documentos importantes que encontré. La escritura del condominio, el contrato de la hipoteca, las declaraciones de impuestos de la propiedad. No tomé los originales. Solo creé un archivo digital etiquetado cuidadosamente confiar pero verificar. Al guardar el teléfono miré otra vez el número del abogado. Era algo pequeño, pero me hacía sentir menos sola. Estaban utilizando mi paciencia y mi dignidad. Tarde o temprano esa deuda tendría que pagarse. Guardé el papel en el bolsillo más seguro de mi cartera, justo al lado del certificado de nacimiento de Leo. Ya no era solo un número. Era un recordatorio de que tenía derecho a ser tratada con respeto y de que mi hijo tenía derecho a una madre que no fuera considerada una extraña en su propia casa. Pasé la mayor parte de esa noche despierta, no llorando, sino con una claridad extraña y afilada. Mi suegro no me había dado ese número para iniciar una guerra, sino para asegurarse de que yo no fuera una víctima en una. A la mañana siguiente llevé a Leo a la escuela más temprano de lo habitual. De camino lo escuché hablar de su día mientras mi mente corría. Necesitaba saber si estaba siendo paranoica o si realmente estaban jugando conmigo. Al volver al condominio, Margaret estaba recortando hierbas en el balcón. Me vio y no preguntó por Leo. Preguntó por la cena. «Haz un estofado esta noche», algo contundente. Asentí, pero en lugar de ir a la cocina fui a mi habitación, cerré la puerta y abrí el portátil. La cuenta de ahorros conjunta. Mark siempre decía «no te preocupes, cariño. Yo me encargo». En el amor esas palabras suenan a consuelo. Ahora sonaban como una amenaza. Inicié sesión. El saldo apareció en la pantalla. Parpadeé y volví a parpadear segura de que lo había leído mal. La cifra era muchísimo más baja, no por unos cientos ni por unos miles. Había un agujero enorme. Bajé al historial de transacciones. Los retiros eran metódicos, repartidos durante meses, cada uno lo bastante pequeño para no activar una alerta inmediata. Unos pocos miles aquí, unos pocos miles allá. Hice un cálculo rápido en mi teléfono. Sentía los dedos entumecidos. El total era $62.000. Dejé el teléfono y me quedé mirando la pared. $62.000. Era el dinero de mis proyectos de diseño hechos de madrugada. Era el dinero que Mark decía orgulloso que era para el futuro de Leo. Era el dinero que íbamos a usar para renovar su habitación cuando creciera. Me negué a entrar en pánico. Respiré hondo, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí despacio. Luego regresé, tomé capturas de pantalla de cada transacción y las guardé en una carpeta protegida con contraseña. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa, con pruebas la gente tiene que escuchar. En esta casa, la palabra de una mujer a menudo se descartaba como si fuera pura emoción, pero los documentos eran tan sólidos como la piedra. Esperé hasta que Margaret salió a su paseo diario, entonces llamé a Mark. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestara, con voz molesta. «¿Qué pasa?» Manteniendo mi propia voz firme, dije, «Mark, estaba mirando nuestros ahorros conjuntos. Faltan unos $62.000. ¿Los moviste a algún sitio?» Hubo un segundo de silencio.
Podía oír el zumbido suave de un aire acondicionado al fondo, el sonido de una habitación de hotel. Él soltó una risita seca y despectiva. ¿Y ahora por qué estás auditando nuestras cuentas? No las estoy auditando, solo lo vi. Lo moví para una inversión, dijo con brusquedad. ¿Qué clase de inversión? Pregunté, sin alterar el tono. Un proyecto. Ya te dije que tenía algo entre manos. Respiré despacio. Proyecto. Esa era su palabra comodín, una tapa que cerraba de golpe cualquier conversación que no quería tener. ¿Puedo ver los documentos? Como es nuestro dinero, creo que debería conocer los detalles. Él suspiró con fuerza, exasperado. Ya estamos otra vez. ¿Necesito tu permiso para usar dinero que gané yo? Dinero que gané yo. Esas palabras fueron un cuchillo, borrando todas mis aportaciones, todas mis noches en vela, borrando incluso el verdadero significado de la palabra conjunto. No alcé la voz. Solo dije despacio, son nuestros ahorros, Mark. Tengo derecho a saberlo. Entonces cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, con ese tono condescendiente que usaba para tratarme como si fuera una niña. Mira, cariño, solo confía en mí, ¿sí? Estoy en medio de cosas importantes aquí. No conviertas esto en un drama. Si mamá te oye cuestionándome, va a pensar que no me respetas. Tuve que contener la risa. No estaba respondiendo a la pregunta. Se estaba escondiendo detrás de su madre. Era su movimiento de siempre, aprovechándose de mi miedo a que me etiquetaran como una esposa difícil e irrespetuosa. Pero no esta vez. Esto no tiene nada que ver con tu madre, dije, con voz baja pero firme. Solo te estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Dónde está el dinero? Se quedó callado un instante, luego su voz se volvió fría. Está donde yo puedo administrarlo. Tú limítate a cuidar de Leo. No te metas en la parte de los negocios. No discutí. Dejé pasar unos segundos, como si estuviera considerando sus palabras. En realidad, las estaba grabando en mi mente. No te metas. Esas palabras sonaron como una puerta cerrándoseme en la cara. Mi última frase fue educada. Está bien. Cuando tengas un momento, mándame los documentos. Y colgué. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Dolía, por supuesto. Dolía que me trataran como a una extraña dentro de mi propio matrimonio. Pero este dolor era distinto. No me estaba rompiendo, me estaba haciendo ver. Justo entonces se abrió la puerta principal. Margaret entró dejando sus bolsas de compras. Ahí estás. Deja de jugar con el teléfono todo el día. Una casa no se limpia sola. La miré con expresión serena. Solo estaba terminando un trabajo. Ella resopló. Esta familia tiene reglas. Una mujer que sabe manejar una cocina ya está haciendo bastante. Deja las finanzas para los hombres. Y ahí estaba, el lema familiar. No era solo Mark quien necesitaba verme pequeña. Su madre también necesitaba que yo fuera pequeña para poder controlarme con facilidad. Fui a la cocina y empecé a preparar el estofado que me había pedido. Mis manos se movían solas, pero mi mente ya había tomado una decisión clara e inamovible. No volvería a preguntar por el dinero entre lágrimas. Encontraría las respuestas con documentos, con procedimientos, con cosas que no pudieran discutirse ni desmentirse. Cuando fui a recoger a Leo esa tarde, corrió hacia mí emocionado para enseñarme un dibujo que había hecho. Lo abracé. El calor de su cuerpecito era un escudo contra el frío que sentía por dentro. Me dije a mí misma, el dinero se puede perder, el orgullo se puede herir, pero mi hijo no va a tener una madre que se derrumba. Esa noche, después de que Leo se durmiera, volví a sacar el número del abogado. No llamé. Solo lo miré durante un largo momento y luego lo guardé. Mi primer paso tenía que ser un paso seguro. Para atrapar a un tigre, tienes que entrar en su cueva, pero no entras con las manos vacías, llevas una luz. Esa noche no volví a llamar a Mark. Sabía que cuando otra persona tiene todas las cartas, cuanto más intentas arrebatárselas, más riesgo corres de cortarte. Elegí fingir ignorancia.
A la mañana siguiente todo siguió como siempre, dejar a Leo en la escuela, parar en el supermercado, las pequeñas rutinas que mantenían estable el mundo de mi hijo. Pero mi mente ya era distinta. Escuchaba a Mark con un filtro nuevo. Examinaba cada palabra que decía. Ya no había dudas. Ya no había ese quizá estoy exagerando. Esa tarde Mark volvió a llamar. Su tono era informal, casi juguetón. Oye, ¿sigues enfadada? Mantuve la voz neutra. No estoy enfadada, Mark. Solo creo que, cuando se trata de nuestras finanzas conjuntas, los dos tenemos que estar al tanto. Él soltó una carcajada despectiva. Finanzas conjuntas. Hablas como una contable. Somos un matrimonio, no una empresa. No mordí el anzuelo. Fui directa. ¿En qué fechas hiciste los retiros? ¿A quién transferiste el dinero? ¿Hay algún contrato? Hubo un silencio breve y tenso. Luego su voz se endureció. ¿Me estás investigando? Te estoy haciendo una pregunta a ti, que eres mi esposo. Tengo derecho a hacerlo. ¿Derecho? ¿Qué derecho? Espetó. Tú estás en casa con Leo. Yo soy quien está ahí fuera ganando el dinero. Si necesito mover capital, lo muevo. Tú estás en casa con Leo. La frase quedó flotando en el aire, como un desprecio casual hacia todo lo que yo hacía, como si criar a un ser humano fuera unas vacaciones. Contuve la rabia. Yo también trabajo, Mark, y también aporto. No conviertas mi trabajo en una excusa para faltarme al respeto. Él hizo una pausa y luego suspiró. Mira, estoy cansado. No quiero pelear. ¿No puedes confiar en mí al menos esta vez? Esa era su maniobra clásica. Cuando los hechos lo acorralaban, se refugiaba en los sentimientos. Si yo insistía, entonces yo era la esposa desconfiada. Era una trampa muy bien montada. Respondí despacio. La confianza se gana con transparencia. Mark, la confianza ciega es la forma más rápida de terminar herida. Soltó el aire con frustración. Sabes, nunca piensas en cómo me hace sentir esto. Estoy intentando cerrar un trato y tú me estás interrogando. Podrías hacer que pierda la concentración. Entonces dije algo que nunca antes me había atrevido a decir. ¿Te preocupa perder la concentración o te preocupa que te descubran? La línea quedó completamente en silencio. ¿Qué acabas de decirme? Gruñó. ¿Quién te enseñó a ser tan desconfiada? Sabía que estaba intentando desviar la discusión hacia mi tono, mi actitud, cualquier cosa que evitara la pregunta real. Así que la llevé justo de vuelta al centro. ¿Dónde está el dinero? Solo responde a esa pregunta. Ya te dije que es una inversión, gritó. Tengo un contacto. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué inversión? ¿Qué contacto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los papeles? Mi voz siguió tranquila. Él perdió el control. Emily, basta ya. Si quieres vivir en paz, harás lo que yo diga. Deja de ahogarte en un vaso de agua. Vivir en paz. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Su idea de paz no era la tranquilidad. Era mi silencio. Enseguida metió a su madre en medio, como sabía que haría. ¿Quieres que mamá te odie todavía más? Si se entera de esto, dirá que estás fuera de control. ¿Quieres lidiar con eso? Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en mis labios. Estaba hablando con un hombre que estaba usando todas las herramientas de su arsenal para hacerme retroceder. La opinión de tu madre no hace que el dinero reaparezca, Mark. No la uses para esquivar la pregunta. Se quedó callado. Luego su voz volvió a cambiar, volviéndose suave y conciliadora. Escúchame. Estoy haciendo esto por el futuro de Leo. El dinero es para él. Si sigues distrayéndome, puedo echar a perder el trato. Entonces, ¿quién sale perdiendo? Esa era su arma más poderosa, nuestro hijo. Admito que mi determinación vaciló por un instante. Pero también sabía que, si le permitía usar a Leo como escudo para sus engaños, al final quien pagaría el precio sería Leo. Si de verdad lo estás haciendo por nuestro hijo, entonces serás transparente, dije.
Leo no necesita un padre que sepa hablar bonito. Necesita uno que sea honesto. Él soltó una risa corta y fría. Mírate, con toda tu moralidad. Mira, no tengo tiempo para esto. En resumen, déjalo ya. Yo me encargo. No discutí más. Solo dije una última cosa. Si no vas a responderme, encontraré mi propia manera de proteger a mi hijo y mis intereses. ¿Eso es una amenaza? Gruñó. No, respondí con calma. Es un aviso, para que no te sorprendas. Terminé la llamada. Mi mano no temblaba. Cuanto más clara se volvía la verdad, menos miedo sentía. Miré por la ventana. El cielo seguía gris. El cristal estaba cubierto de gotitas de condensación, como una casa que no podía respirar. Esa tarde llevé a Leo al parque. Lo empujé en los columpios y escuché todo lo que me contaba sobre su día en la escuela. Tenía que mantener su mundo normal, incluso mientras me preparaba para navegar el caos que hervía bajo la superficie. Más tarde esa noche, cuando ya estaba dormido, volví a sacar el número del abogado. Lo puse sobre el escritorio, bajo la luz de la lámpara. Ya no era solo un trozo de papel. Era una puerta. No una puerta hacia la venganza, sino una puerta para salir de ese laberinto asfixiante. Lo doblé con cuidado y lo guardé otra vez en la cartera. A partir de ese momento no iba a suplicar más por la verdad. Iba a ir a buscarla por la vía más directa posible. La mañana del 17 de enero me estaba lavando las manos cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de Mark, una foto suya en un aeropuerto sonriendo, con la camisa impecable. La imagen estaba cuidadosamente encuadrada para que se viera el cartel de la puerta de embarque y la etiqueta del equipaje, pero no mostraba nada de negocios, ni maletín, ni portátil, ni compañeros. Era una foto diseñada para proyectar una imagen, para decirme, estoy lejos, tengo el control, así que tú sé una niña buena y compórtate. No respondí. Fui a la habitación de Leo y miré el horario pegado en la pared. Lecturas, exámenes de matemáticas, clase de arte, cosas pequeñas, claras y previsibles. A veces, lo único a lo que puedes aferrarte no es una promesa, sino un horario. Margaret, en cambio, estaba revolucionada. Hizo venir a un manitas para medir unas cortinas nuevas. Compró una vajilla nueva por internet. Me hizo limpiar los cristales del balcón hasta dejarlos relucientes. Una casa limpia se gana el respeto, dijo, de pie detrás de mí. No dejes que la gente entre y piense que aquí no tenemos nivel. La gente, lo dijo como si la invitada que esperaba fuera la futura dueña de la casa. Yo seguí limpiando. Sabía que no estaba intentando enseñarme a ser mejor ama de casa. Me estaba enseñando a volverme invisible. No iba a discutir. Simplemente seguí concentrada en mis propios cálculos, no de venganza, sino de una salida legal limpia. Esa noche le dije a Margaret, mañana por la mañana voy a llevar a Leo al dentista. Se ha estado quejando de dolor de muelas. Frunció el ceño. ¿Dentista? Eso es caro. Que se enjuague con agua con sal. Prefiero prevenir que lamentar, dije, usando el lenguaje universal de una madre. Si le duele, no va a comer ni a concentrarse en la escuela. Hizo un gesto con la mano, desdeñoso. Está bien, pero vuelve rápido. Lo apunté en mi teléfono. Mañana, dentista. Era la razón perfecta e incuestionable para estar fuera de casa durante unas horas. A la mañana siguiente llevé a Leo al dentista de verdad para una revisión. Después, en lugar de volver a casa, fui a casa de mi madre. Llevaba una pequeña bolsa con algo de ropa de cambio para Leo y algunos de sus libros favoritos. No era una mudanza. Era un plan de contingencia. Si planeaban cambiar las cerraduras, yo necesitaba un lugar seguro donde mi hijo pudiera dormir. Mi madre vio la bolsa y su expresión se suavizó. ¿Está todo bien por allí, cariño? Fui breve. Solo estoy siendo precavida, mamá. Las cosas están complicadas. No quiero que Leo se vea afectado. Ella suspiró y me abrazó. Solo cuídate tú y cuida de ese niño. Llevé a Leo de vuelta al condominio antes de que Margaret saliera a hacer sus recados, justo como había prometido.
Necesitaba que creyera que todo seguía normal. En una partida de ajedrez, los errores más graves no se cometen moviendo la pieza equivocada, sino revelando tu estrategia demasiado pronto. Esa noche, después de que Leo se durmiera, por fin busqué el número de David, el amigo cercano de Mark. Esperé a una hora razonable y luego llamé. David, soy Emily. Sonó vacilante. Ah, hola, Emily. ¿Qué pasa? Fui directa al grano. Necesito preguntarte algo. Mark me dijo que está trabajando en una gran inversión. Dice que tuvo que sacar una gran parte de nuestros ahorros para eso. ¿Sabes algo? Hubo un silencio largo e incómodo al otro lado de la línea. Ese silencio me lo dijo todo. Él soltó un suspiro pesado. Emily, no hay ningún proyecto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dijo con voz baja y culpable. No está de viaje de negocios. Está con otra persona. Empecé a oír un zumbido en los oídos. ¿Con otra persona? Pregunté, en poco más que un susurro. ¿Es una mujer llamada Valerie? Su silencio fue la respuesta. Sí, dijo por fin. Es Valerie. La ha estado presentando a gente de allí. Habla de empezar de cero. Cerré los ojos. Empezar de cero. ¿Y yo qué era? ¿La vida vieja que había que tirar? Espera a que saque a Leo, entonces cambiad las cerraduras. ¿Su madre lo sabe? Pregunté con voz plana. David volvió a suspirar. Creo que sí. Mark dijo que a su madre le gusta mucho ella. Nos dijo que solo estaba esperando el momento adecuado para despejar el camino. Solté una pequeña risa ahogada. Le di las gracias a David con una educación que hasta a mí me asustó, de lo controlada que sonó mi voz. Luego colgué. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Pensé en el día de San Valentín que acababa de pasar, mientras otros publicaban fotos de flores y cenas románticas. Yo estaba preocupada por si Leo tenía un abrigo suficientemente cálido y por qué preparar para la cena de mis suegros. Entonces un pensamiento, claro como una campana, atravesó el dolor. No puedo derrumbarme ahora. Derrumbarme era perder. Y perder no tenía que ver solo con Mark. Era rendirme ante la gente que estaba esperando simplemente a que yo desapareciera. Volví a mi escritorio, saqué el teléfono y le escribí al abogado, Henry Cole. El mensaje fue corto y profesional. Señor Cole, me llamo Emily. Necesito concertar una consulta sobre bienes matrimoniales conjuntos y custodia de menores. Tengo extractos bancarios y una cronología de los hechos. Por favor, indíqueme cuándo está disponible. Después de enviarlo, solté un largo y lento suspiro. Me sentí más ligera. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin tenía un camino. Ya no estaba quieta en medio de una tormenta esperando el golpe. Iba a salir caminando de ella. A la mañana siguiente me reuní con Henry Cole en una cafetería tranquila cerca de su despacho. Era un hombre de unos 40 años, con una actitud directa pero calmada. Cuéntemelo todo, dijo. Empiece desde el principio, en orden cronológico. Se lo conté todo. La llamada telefónica que había escuchado, la cuenta bancaria vaciada, la confirmación de la aventura, el comportamiento de mi suegra. Le enseñé las capturas de pantalla de los movimientos bancarios. Escuchó sin interrumpirme y después hizo una pregunta sencilla. ¿Qué quiere, Emily? Quiero proteger a mi hijo, dije con voz clara y firme. Quiero irme con dignidad. No quiero una pelea sucia, pero no voy a permitir que me echen de mi propia casa como si fuera basura. Él asintió. Bien. Esta es la situación. Legalmente no pueden dejarla fuera de una propiedad de la que usted es copropietaria. Pero en la práctica sí pueden hacerle la vida imposible hasta que se rinda y se marche. Si quiere adelantarse, hay una forma, pero requiere que sea muy inteligente y muy cuidadosa. Se inclinó hacia adelante. Necesita que él le otorgue un poder notarial sobre la propiedad. El corazón me dio un vuelco. ¿Un poder notarial? Era la llave, pero ¿cómo iba a conseguir que Mark lo firmara?
Está en Singapur, dije. Eso en realidad es mejor, explicó Henry. Para que un poder notarial sea irrefutable en una operación inmobiliaria internacional, tiene que firmarse y notariarse en una embajada o consulado de Estados Unidos. Es un proceso formal. Si consigue que lo haga, su firma será incuestionable. Me miró fijamente. ¿Puede conseguir que lo firme voluntariamente? Sin amenazas ni coacción. Un plan empezó a formarse en mi mente, nacido de años de conocer las debilidades de Mark, su codicia, su ego y su pereza cuando se trataba de leer la letra pequeña. Creo que sí, dije. Él cree que sigo confiando en él. Es arrogante. Entonces tendrá que interpretar un papel, aconsejó Henry. Pero recuerde, a partir de ahora toda comunicación debe quedar documentada. Manténgase calmada. Manténgase racional. Cuanto más estable parezca usted, más fuerte será su caso por la custodia. Si cambian las cerraduras, no intente entrar a la fuerza. Llame a un testigo, a un vecino, al presidente de la comunidad, y a la policía para que estén presentes como apoyo civil. Grábelo todo. Su compostura es su mejor arma. Salí de aquel despacho con un plan claro de 4 pasos en la cabeza y con un nuevo sentido de propósito. Ya no era una víctima. Era una estratega. Esa noche esperé hasta alrededor de las 9:30, cuando sabía que Mark estaría relajado en su habitación de hotel, probablemente un poco cansado. Lo llamé por videollamada. Contestó con una sonrisa de suficiencia. Vaya, ¿a qué debo el placer? ¿Me echas de menos? Hice mi mejor actuación. Mi voz sonó suave, un poco insegura. Mark, siento lo del otro día. Estaba estresada. No debería haberte cuestionado por el dinero. Su sonrisa se ensanchó. Así está mejor. Pórtate bien y ten contenta a mamá. Lo haré, dije, mirándolo directamente a la cámara. Pero te llamo porque ha surgido algo increíble. Tengo la oportunidad de diseñar los interiores de un ático nuevo en el centro. Es un proyecto enorme, pero el cliente es muy corporativo y necesita que mi empresa demuestre estabilidad financiera antes de firmar el contrato. Vi un destello de interés en sus ojos. Codicia. Estabilidad financiera. ¿Qué significa eso? Yo ya tenía mis frases ensayadas. Necesitan ver que tengo suficientes activos para asumir la compra inicial de materiales. Hablé con un hombre del banco y me dijo que la manera más fácil es usar nuestro condominio como garantía para solicitar una línea de crédito. Pero como tú eres copropietario y estás en el extranjero, dijo que necesitaría un poder notarial específico tuyo solo para firmar la documentación bancaria. Si no, tendrían que contactarte por cada firma, y sé lo ocupado que estás. Vi cómo lo sopesaba. Seguí presionando, apelando a su ego. Mark, esto podría ser enorme para nosotros. El dinero estaría muy bien, pero piensa en el prestigio. También te haría quedar muy bien a ti. No quiero ser solo una esposa que gasta tu dinero. Quiero ser una socia de la que puedas sentirte orgulloso. Eso fue lo que lo convenció. Su expresión se suavizó. ¿Quién es el cliente? Es un grupo privado de inversión. Muy discreto. Pero necesitan que los papeles se presenten antes de que acabe la próxima semana o se irán con otra firma. Se quejó del papeleo, pero pude notar que ya había picado. No me gustan estas complicaciones legales. A mí tampoco, dije, sonando aliviada. Por eso le pedí a un abogado que preparara un formulario estándar solo para esto. Lo único que tienes que hacer es llevarlo al consulado de Estados Unidos allí, firmarlo delante de ellos y hacer que lo notaricen. Luego solo tienes que enviármelo por mensajería y ya está. Añadí un detalle crucial. Fue recomendación de Arthur, un abogado que él conoce para asuntos familiares. Mencionar a su padre le daba a la historia una capa de credibilidad que no cuestionaría. Dudó unos segundos más y luego cedió. Está bien, mándame el archivo. Pero escucha, no dejes que mamá se entere de esto. Solo complicaría las cosas. Claro, dije, como la esposa obediente perfecta. Y Mark, no volveré a preguntar por los ahorros. Confío en ti. Las palabras me supieron a ceniza,
pero mi cara no mostró nada más que apoyo. Colgué e inmediatamente contacté con Henry. Redactó un poder notarial sólido e irrefutable, con un lenguaje específico que otorgaba plena autoridad para firmar cualquiera y todos los documentos relacionados con la venta de la propiedad, incluidos, entre otros, el contrato de intermediación, el contrato de compraventa, los documentos de cierre y la recepción de todos los fondos procedentes de dicha venta. Le envié el archivo a Mark con instrucciones claras. Durante 2 días no supe nada. Luego, la tercera tarde, llamó molesto. Estoy en el consulado. Hay cola. Mantuve mi voz ligera. Ay, lo siento mucho, cariño. Solo un poco más. El banco se ha puesto muy estricto con lo de la notarización. Sí, ya lo sé, gruñó. Firmaré esa tontería. Era demasiado perezoso y demasiado arrogante para leer la letra pequeña. Esa noche me envió una foto del sobre de mensajería. El texto decía, ya está hecho. Los 2 días que esperé a que llegara ese sobre fueron los más largos de mi vida. Cuando el mensajero me lo entregó, me temblaban las manos. Lo llevé a mi habitación, cerré la puerta con llave y lo abrí. Allí estaba, la firma de Mark junto a un sello oficial nítido del Consulado de Estados Unidos. Ya tenía mi llave. Inmediatamente contacté con un agente inmobiliario. Henry me había recomendado a un profesional discreto llamado Tim. Le enseñé una copia del poder notarial. Esto es sólido, dijo. ¿Cuál es su plazo? Necesito que se haga, dije, limpio y en silencio. Encontramos comprador en 1 semana, una oferta al contado de una pareja que quería cerrar rápido. Organicé las visitas mientras Leo estaba en una nueva clase de arte cerca de casa de mi madre. Y mientras Margaret salía a caminar o a sus compromisos sociales, empecé a sacar nuestras pertenencias más importantes, fotos, documentos, los juguetes favoritos de Leo, a un pequeño trastero, una caja cada vez. Firmé los documentos de cierre 1 semana después. El dinero de la venta se transfirió directamente a una nueva cuenta bancaria únicamente a mi nombre. El paso final fue la entrega. Ese día envié a Leo con mi madre. Llegué al condominio con Tim, los nuevos propietarios y, tal como Henry había aconsejado, el presidente de la comunidad para que actuara como testigo neutral. Margaret estaba allí, con el rostro desencajado entre la incredulidad y la rabia. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esta gente? Me mantuve erguida, con la voz firme. Son los nuevos propietarios del condominio, Margaret. La venta está cerrada. Ella soltó un grito áspero y horrible. Eres una ladrona. Engañaste a mi hijo. Le robaste su casa. Se lanzó hacia las llaves, pero yo solo di un paso atrás. La propiedad se vendió legalmente, dije con calma. Mark me dio plenos poderes para hacerlo. Aquí están los documentos. Ella ni siquiera miró. Solo siguió gritando insultos. En ese momento sonó mi teléfono. Era Mark. Su voz era un rugido frenético desde miles de kilómetros de distancia. Emily, ¿qué has hecho? Estoy tomando el próximo vuelo. No puedes hacer esto. Ya está hecho, Mark, dije con voz helada. Querías despejar el camino. Yo solo lo he hecho por ti. Cualquier otra comunicación dirígela a mi abogado. Y colgué. Arthur apareció desde su despacho. Miró el caos, luego me miró a mí. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza profunda y cansada. Se acercó a Margaret y le puso una mano en el hombro. Se acabó, Margaret. Vamos a recoger nuestras cosas. Mark tomó un vuelo de regreso. Entró hecho una furia en despachos de abogados y agencias inmobiliarias amenazando con demandas, pero la documentación era impecable. La venta era legal e irreversible. Valerie, en cuanto supo que él había perdido su principal activo y estaba metido en un divorcio desastroso, desapareció de su vida de inmediato. En el proceso de divorcio yo lo tenía todo, pruebas de infidelidad financiera, pruebas de abandono y una vida nueva, estable y segura ya preparada para mi hijo y para mí. Me concedieron la custodia completa. Meses después, en un día de San Valentín sorprendentemente soleado, fui a recoger a Leo a la escuela. Corrió hacia mis brazos riendo,
con su mundo seguro y lleno de luz. Al otro lado de la calle vi a Mark. Estaba allí de pie mirándonos. Parecía más pequeño, desinflado. La arrogancia había desaparecido. Mantuvo mi mirada un instante y luego se giró y se alejó. Un hombre que había aprendido demasiado tarde que hay cosas que, una vez rotas, ya no se pueden recuperar con dinero. Tomé la mano de mi hijo y caminé hacia nuestro nuevo hogar, más pequeño, sí, pero infinitamente más pacífico. No miré atrás, no por rabia, sino por una profunda sensación de liberación. Algunos dicen que la paciencia es una virtud. Y tienen razón. Pero la paciencia no consiste en soportar la injusticia para siempre.